Henry Kissinger habló recientemente para la prestigiosa revista The Economist. Le hicieron una entrevista que apareció publicada, que reprodujo el periódico español La Vanguardia. Kissinger es un personaje conocido a nivel mundial, fue asesor de seguridad de Estados Unidos, secretario de Estado, una figura influyente, importante, un diplomático bien terminado, un hombre de una sólida, más que sólida formación, de muchísima experiencia. Va a cumplir dentro de unos cuantos días 100 años, pero está lúcido, totalmente lúcido. Con esa lucidez mental y la experiencia que tiene, es un hombre al que hay que escuchar detenidamente. Yo no digo que sea un dechado de virtudes, porque todo el mundo sabe el rol que jugó Kissinger en el golpe de Estado contra Salvador Allende, en la dictadura en Argentina, la guerra de Vietnam. Y bueno, ha acumulado una serie de conductas que muchos cuestionan en el mundo, pero indiscutiblemente que es un hombre que sabe de lo que habla. Eso dice un periodista español en un artículo que leí recientemente. Kissinger no es un dechado de virtudes, pero es un hombre que sabe de lo que habla. Y entonces hay que prestarle atención porque él en esa entrevista abordó hizo una serie de planteamientos que yo creo que son planteamientos, no lo comparto todo, pero creo que son planteamientos que van en el camino correcto. Él hace una advertencia. Dice: nos encaminamos hacia un enfrentamiento entre grandes potencias. Estados Unidos y China deben aprender a convivir para evitar un enfrentamiento de dimensiones globales. El destino de la humanidad depende de que Estados Unidos y China se entiendan. Nosotros eso lo hemos dicho de diferentes formas aquí. Tenemos mucho tiempo repitiendo eso. Y el que ve habitualmente este programa no nos deja mentir. Pero lo está diciendo un hombre como Henry Kissinger. Está haciendo esa advertencia. Hay que tener mucho cuidado. Los países tienen intereses y es legítimo que cada quien defienda lo suyo. Pero hay que tener mucho cuidado para no comprometer el futuro de toda la humanidad. Y como se trata de una lucha entre potencias que juegan un rol determinante en el mundo, esa es una cuestión que no es solo del interés de los involucrados. Eso nos concierne a todos y es una grave amenaza para toda la humanidad. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China se puede expresar en un enfrentamiento militar directo, estamos hablando de dos potencias nucleares, en la desconexión económica abrupta, eso también puede tener efectos muy dolorosos para todo el mundo, porque son economías grandes con conexiones a nivel de todos los países del mundo. Las consecuencias serían realmente pero muy difíciles. Y también puede haber un escenario, una guerra indirecta en escenarios como el de Taiwán, que puede, como dijo Kissinger, provocar la destrucción total de esa pequeña isla, que es la mitad debe tener algunos 22.000 kilómetros cuadrados, aunque con unos 20 y tantos millones de habitantes. Pero es un territorio pequeño y puede quedar totalmente destruido ese país. Y la experiencia de Ucrania nos habla claramente de eso. Dice él: no nos interesa llevar a China a la disolución. En lugar de encastillarse, Estados Unidos debe reconocer que China tiene intereses. Bueno, él dice: no nos interesa la disolución de China, pero eso lo dice él. El comportamiento de Estados Unidos apunta a otra cosa. Parece como que hay una apuesta a usted
cerrarle el paso, impedir el desarrollo de la competencia. Entonces él dice, hay que entender que China tiene sus intereses, como lo tienen todos los países. Y entonces cada país defiende, obviamente, sus intereses. Y sigue diciendo, el entendimiento forjado entre el presidente Richard Nixon y Mao Zedong fue anulado por Donald Trump, y que el actual presidente Joe Biden ha seguido el mismo ejemplo, aunque con una retórica liberal. Hay como una tendencia, todo el mundo le echa un cubo de aquello a Donald Trump, pero yo creo que aquí no se está diciendo las cosas tal y como son. Si nosotros recordamos qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. Recuerden ustedes que hubo una gran discusión sobre asuntos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, y entre Estados Unidos y China en el gobierno de Barack Obama. Barack Obama fue el primero que entendió que había que salir de Oriente Medio para centrarse en la zona, en el Asia, en el lejano Oriente. Y él reforzó la presencia militar de Estados Unidos en el mar de China Meridional. Y ahí comenzó la cosa. Donald Trump después le impuso sanciones a China. Fueron sanciones económicas. Y Biden ha llevado eso a un nivel superior, porque le ha impuesto sanciones muchas veces más duras que las que impuso Donald Trump, pero además de eso ha buscado aliados para cercar a China, en el marco de una política de contención, firmó el acuerdo, reactivó el Quad, y además de eso firmó un convenio con Australia y Gran Bretaña para actuar en la región del Indo-Pacífico. Y recuerden ustedes lo que ha ocurrido después de la guerra de Ucrania. No es una narrativa liberal, como dice Henry Kissinger. No es verdad. Donald Trump incluso quiso entenderse hasta con líderes como Kim Jong-un, el de Corea del Norte. De manera que yo creo que no se puede decir que Donald Trump es el responsable del cambio de rumbo, aunque en Estados Unidos están de acuerdo. Sobre China hay un acuerdo en Estados Unidos, porque esa es una realidad. Hay un acuerdo sobre China. Se habla de un nuevo consenso de Washington. Todo lo que tiene que ver con China, la competencia es quién tiene más agallas para enfrentar a China. Eso es lo que está planteado ahora mismo. Esa es una política de Estados Unidos. Trump quiso, sobre el asunto de Ucrania, también habló Henry Kissinger, y él dijo: Vladimir Putin ha cometido un error de juicio catastrófico, pero Occidente no está libre de culpa. Creo que la decisión de dejar abierta la adhesión de Ucrania a la OTAN ha sido muy equivocada. Eso lo dijo hace mucho tiempo. En el 2014 escribió un artículo diciendo: señores, olvídense de eso, de pretender incluir a Ucrania en la OTAN. Porque por Ucrania ha habido guerras. Y sobre Ucrania piensan igualito Vladimir Putin y Solzhenitsyn. En los tiempos de la Unión Soviética, Solzhenitsyn tenía el mismo criterio que tenían los comunistas con respecto a Ucrania. Eso lo dijo Henry Kissinger. Y él advirtió que eso podía provocar un conflicto. Ahora él está diciendo, pero hay una situación ahí ya que se ha creado. De hecho, ya Ucrania no es neutral y por tanto a lo mejor convendría darle entrada en esa organización militar, que yo creo que es un error que comete Kissinger, porque si se incluye a Ucrania en la OTAN, difícilmente se pueda concebir un plan de paz que acomode a los rusos. Y más tarde o más temprano,
Eso lo dice todo el mundo. Habrá que producir una solución negociada a esta guerra. Sobre todo ahora que uno ve que es difícil que una de las partes se imponga en el terreno militar. Entonces yo creo que ese es un asunto que hay que tomar en consideración. Y respecto al intento de mediación de China en la guerra de Ucrania, dice él que en parte es porque China no quiere entrar en conflicto con Estados Unidos. Eso yo lo he dicho de otra manera en varios programas. Y yo he dicho, el plan de paz de China no solo es un plan de paz para Ucrania, es un plan de paz con miras a solucionar también el tema de las relaciones tirantes con Estados Unidos. Vamos a concebir algo que sea capaz de definir las reglas de juego, que eviten ese tipo de conflictos, no solo solucionar el problema de la guerra en Ucrania, sino también evitar otro enfrentamiento de este tipo en escenarios distintos como el de Taiwán, y ver cómo se consigue definir un conjunto de reglas que permitan una competencia constructiva, que no implique mayores dificultades para el resto del mundo. Entonces, dice él que otro asunto importante sobre el que hay que hablar es sobre la inteligencia artificial. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. ¿Ustedes saben por qué? Porque el tema de la inteligencia artificial es un asunto sumamente delicado, porque se ha comprobado lo que esto puede significar para la industria bélica. Esto puede generar un tipo de carrera armamentista basada en esos avances tecnológicos que aumenten la capacidad destructiva de los distintos países. Pero al mismo tiempo puede haber gravísimos enfrentamientos en el superespacio, pérdidas de derechos por parte de los usuarios de la inteligencia artificial. Y además de eso, lo que no es menos importante, con la ayuda de la inteligencia artificial es probable un incremento del injerencismo que puede incluso abarcar una mayor efectividad en lo que tiene que ver con los procesos internos de los países, las elecciones, y esos son temas sumamente delicados. Hay que evitar que la inteligencia artificial se convierta o la utilicen para desarrollar nuevas armas de destrucción masiva, que un día no nos sorprendan con un Robocop por ahí capaz de luchar contra un ejército entero. Ahí hay un grave riesgo. Bueno, permítanme hacer otra pausa, en breve retorno.